La tierra temblaba ligeramente bajo sus pies, mientras la bruma del amanecer se deslizaba entre los gigantescos escalones de la pirámide del Sol. Valeria Mendoza sostenía su linterna con manos temblorosas y susurró: ¿Qué secretos nos esperan bajo esta piedra milenaria? El viento parecía responder con un murmullo antiguo, y en el aire flotaba un aroma a incienso olvidado. Mateo López, el guía local, señalaba un patrón extraño en la base de la pirámide. Dicen que nadie debe profanar lo que duerme aquí, advirtió con voz grave. Sofía Herrera, con los ojos abiertos de par en par, veía sombras que no coincidían con la luz, como si la propia pirámide respirara. La pregunta que nadie osaba formular se clavó en sus mentes. ¿Y si lo que encontremos aquí redefine lo que creemos saber de los antiguos? Cada paso hacia la abertura secreta parecía atraerlos a un pasado que nunca imaginaron. Un pasado que ahora, inquietantemente, les observaba a ellos. El suelo bajo sus pies se volvió más frío a medida que avanzaban, y la apertura que Mateo había descubierto parecía un portal hacia otra época. Cada linterna iluminaba paredes cubiertas de símbolos que ningún libro había registrado antes. Doctora. Valeria Mendoza respiró hondo y dijo: Esto cambiará todo lo que creíamos saber sobre Teotihuacán. Carlos Rivas verificaba la estabilidad de los muros con cautela, mientras Sofía seguía con la mirada los jeroglíficos que brillaban débilmente bajo la luz. Un silencio profundo los envolvía, interrumpido solo por el eco de sus pasos. Nadie se atrevía a hablar demasiado, como si la propia pirámide exigiera respeto. Cada sombra parecía tener vida, y la pregunta que se repetía en sus mentes resonaba en sus huesos. ¿Qué secretos han estado esperando por siglos para ser descubiertos? Al adentrarse, encontraron un corredor largo y angosto, cuyas paredes estaban cubiertas de relieves que narraban historias olvidadas. Cada figura parecía moverse cuando la luz de las linternas tocaba sus contornos, creando una danza silenciosa de sombras y memoria. Doctora. Valeria Mendoza se detuvo frente a un relieve de un ritual desconocido, mientras Carlos y Ernesto intercambiaban miradas de asombro. Sofía no podía dejar de tocar las figuras, como si su tacto despertara la historia. Mateo murmuró con reverencia: Aquí cada piedra recuerda y nos observa. La pregunta que los mantenía en vilo se hacía más intensa. ¿Serán capaces de comprender lo que los antiguos quisieron dejarnos? De repente, Sofía tuvo una visión. Vio a los antiguos teotihuacanos danzando bajo un cielo estrellado, cantando himnos que resonaban en el túnel. Su respiración se aceleró mientras relataba lo que veía. Un ritual que parecía unir el cielo y la tierra, los hombres y los dioses. Doctora. Valeria Mendoza trató de mantener la calma mientras el resto del equipo la observaba con asombro y temor. Mateo, con voz grave, dijo: Estas paredes no solo guardan historia, guardan recuerdos vivos. La pregunta que surgía con más fuerza que nunca se volvió un desafío. ¿Podemos tocar lo sagrado sin despertar lo sagrado sin despertar? ¿Qué duerme? Al final del corredor, encontraron una cámara sellada por un muro tallado con símbolos que parecían vibrar con energía propia. Una luz tenue emanaba desde las grietas, atrayéndolos como un imán. Doctora. Valeria Mendoza se adelantó y colocó su mano sobre la superficie fría de la piedra, sintiendo un hormigueo que recorría su brazo. Carlos verificaba la estabilidad mientras Mateo murmuraba advertencias ancestrales que nadie comprendía del todo. Sofía sintió un estremecimiento y susurró: «Está viva. De alguna manera lo está». La pregunta final se instaló en sus mentes, grave y profunda.
¿Están listos para descubrir lo que nadie debería tocar? La pared sellada cedió lentamente ante sus manos y herramientas, revelando una cámara tan amplia que la luz de sus linternas apenas podía abarcarla. Dentro, objetos intactos descansaban sobre plataformas de piedra, vasijas de obsidiana, estatuillas cubiertas de oro y jade, y rollos de pergamino que parecían contener mensajes olvidados. Doctora Valeria Mendoza contuvo la respiración mientras sus ojos recorrían cada detalle. Cada símbolo, cada línea tallada, hablaba de un conocimiento que desafiaba todo lo que la arqueología había enseñado. Carlos Rivas inspeccionaba el suelo y los muros, asegurándose de que la estructura no cediera. Sofía Herrera, con la emoción brillando en su rostro, tocó una estatuilla que parecía vibrar suavemente al contacto, como si reconociera su presencia. Mateo López murmuró, con reverencia y temor: estos no son simples objetos, son mensajes que nos observan. La pregunta que resonaba en la cámara era ineludible. ¿Estamos preparados para entender lo que los antiguos nos dejaron aquí? Entre los hallazgos, los jeroglíficos captaron su atención. No se parecía a nada conocido. Mapas estelares, fórmulas matemáticas y símbolos que sugerían conocimiento avanzado de astronomía. Doctora Valeria Mendoza tomó fotos mientras doctor Ernesto Salazar analizaba los patrones, murmurando cifras y constelaciones que parecían imposibles para la época. Sofía se inclinaba sobre los pergaminos, leyendo fragmentos que brillaban suavemente bajo la luz. Mateo se mantenía en silencio, consciente de que cada descubrimiento podía cambiar la forma en que el mundo veía a Teotihuacán. 40. La pregunta que flotaba en el aire era clara: ¿hasta dónde estamos dispuestos a seguir la verdad que estas paredes nos revelan? Mientras exploraban más a fondo, comenzaron a notar símbolos que parecían anticipar eventos futuros: eclipses, terremotos y lluvias inusuales. Cada dibujo parecía narrar la historia del tiempo y de los hombres de manera precisa y aterradora. Sofía retrocedió un paso, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Doctora Valeria Mendoza tomó nota, intentando comprender cómo alguien hace 1000 años podía prever sucesos que hoy aún nos sorprenden. Mateo murmuró: no es solo historia, es advertencia. La pregunta que los llenaba de tensión se volvía más urgente. Estamos ante conocimientos que nunca debieron ser desenterrados. Una puerta lateral se abrió a un cuarto más pequeño, cubierto de oro y obsidiana. Mateo detuvo al equipo con un gesto. Aquí habita algo que no debemos tocar sin entenderlo. Sin embargo, la curiosidad fue más fuerte. Doctora Valeria Mendoza avanzó, su linterna iluminando estatuillas que parecían mirar directamente a su alma. Sofía se agachó para tocar un pequeño disco de jade que vibró en su mano como si reconociera su energía. Cada objeto parecía cargar siglos de historia y poder. La pregunta silenciosa que flotaba en la habitación era imposible de ignorar. ¿Qué precio tendrá este conocimiento? De repente, un mecanismo antiguo se activó al acercarse al centro de la sala, haciendo que un pedestal central se elevara lentamente, revelando un artefacto desconocido. Una esfera tallada con símbolos que parecían moverse sobre su superficie. Doctora Valeria Mendoza sintió una mezcla de temor y fascinación. Carlos se quedó paralizado, midiendo la estabilidad de la sala mientras el brillo de la esfera iluminaba sus rostros. Sofía no podía apartar la mirada, y Mateo murmuró con voz temblorosa: el corazón de la pirámide está despierto. La pregunta que los atravesó a todos se convirtió en un desafío inevitable. ¿Están listos
para conocer lo que los antiguos nos advirtieron que nunca debería ser revelado? La esfera del pedestal emitía un brillo pulsante que parecía sincronizarse con los latidos del corazón de cada miembro del equipo. Sofía cerró los ojos y, de repente, vio un cielo lleno de constelaciones desconocidas, con figuras que danzaban entre estrellas y planetas. Puntka, Amtorxovia, Alnosnokchian, Dakeoniremanionoku, Eneanta. Susurros antiguos llenaron la cámara, como si los antiguos guardianes les hablaran a través del tiempo. Doctora Valeria Mendoza, con la linterna temblando en su mano, murmuró: Esto no es solo historia, es un mensaje vivo. La pregunta que flotaba en la mente de todos se volvió urgente. ¿Hasta dónde se atreverán a mirar? Cuando el pasado les muestre el futuro, Sofía comenzó a relatar lo que veía. Ríos que brillaban como fuego, hombres y mujeres realizando rituales bajo cielos cambiantes, y símbolos que parecían predecir catástrofes y eventos felices. Valeria Mendoza anotaba con fervor mientras Carlos verificaba que la estructura resistiera la vibración creciente de la esfera. Mateo López respiraba con dificultad, como si los secretos del pasado pesaran en su pecho. La pregunta que resonaba en la cámara era inevitable. ¿Podremos comprender la historia si ésta nos habla en fragmentos de futuro y presente? La visión se intensificó y cada miembro del equipo sintió un vértigo de tiempo y espacio. Doctor Ernesto Salazar murmuró nombres de gobernantes y sacerdotes que nadie conocía. Sofía vio sus propios actos reflejados en escenas del pasado, como si la pirámide mostrara no solo la historia, sino también su destino. Doctora Valeria Mendoza se preguntaba si aquello era una bendición o una advertencia, mientras el pulso de la esfera parecía latir más fuerte que sus corazones. La pregunta ahora era personal. ¿Quiénes seremos después de mirar lo que no debía ser visto? La cámara comenzó a resonar con un sonido profundo y vibrante, como si la propia piedra hablara. Mateo López tomó la mano de Sofía, intentando anclarla al presente, mientras doctora Valeria Mendoza tocaba la esfera y sintió un flujo de energía recorriendo su cuerpo. Cada símbolo brillaba y se desplazaba, revelando fragmentos de un conocimiento ancestral que parecía desafiar las leyes de la física y la historia. La pregunta que flotaba en el aire era inevitable. ¿Hasta dónde podemos explorar antes de que el pasado nos reclame? Finalmente, la esfera proyectó una visión completa. La construcción de la pirámide del Sol, los sacrificios, los rituales de alineación con el cosmos, y un mensaje codificado en símbolos que parecía advertir a quienes llegarían siglos después. Sofía cerró los ojos temblando mientras doctora Valeria Mendoza susurraba: No estamos preparados, y aún así, hemos llegado hasta aquí. La pregunta que quedaba en la mente de todos era definitiva. ¿Seremos guardianes de este conocimiento o víctimas de nuestra propia curiosidad? Al final de un corredor estrecho y descendente, la luz de la esfera guió al equipo hacia una cámara circular, coronada por un altar que irradiaba un resplandor cálido y vibrante. En el centro, sobre un pedestal de obsidiana, reposaba el corazón del sol, un artefacto en forma de esfera dorada, con intrincados símbolos que parecían moverse por sí mismos. Doctora Valeria Mendoza se acercó con cautela, sintiendo una mezcla de miedo y fascinación. Carlos y Ernesto intercambiaron miradas tensas. Mateo se arrodilló, murmurando palabras de advertencia. Sofía, con los ojos brillando, preguntó en voz baja: ¿Estamos preparados para conocer esto? La pregunta flotaba en el aire como un presagio.
¿Qué harán los hombres cuando toquen el poder que los antiguos guardaron por siglos? Cuando doctora Valeria Mendoza colocó su mano sobre el corazón del sol, sintió una corriente que atravesó todo su cuerpo, conectándola con siglos de conocimiento acumulado. Fragmentos de historia, astronomía, rituales y matemáticas avanzadas fluyeron en su mente como si fueran propios. Sofía, mirando con fascinación, sintió que la esfera reconocía su energía y comenzó a brillar con más intensidad. Carlos dio un paso atrás, preocupado por la energía que parecía alterar incluso el aire del templo. La pregunta se volvió inevitable. ¿Estamos listos para comprender un poder que desafía la razón humana? El corazón del sol comenzó a proyectar imágenes en las paredes. La construcción de la pirámide del sol, rituales de alineación con el cosmos y mapas de estrellas desconocidas. Mateo López se cubrió los ojos, sintiendo el peso de los secretos revelados. Doctor Ernesto Salazar murmuraba cifras y fechas que parecían predecir eventos futuros, mientras Sofía y doctora Valeria Mendoza intentaban registrar cada detalle. La pregunta que resonaba entre ellos era profunda y aterradora. ¿Podremos sobrevivir al conocimiento que los antiguos nos dejaron? A medida que el corazón del sol giraba lentamente sobre su pedestal, cada símbolo brillaba con intensidad creciente, y la cámara parecía latir al ritmo de la energía. Sofía extendió la mano, casi tocando la esfera, y sintió como si el tiempo se detuviera. Doctora Valeria Mendoza respiró hondo, consciente de que cualquier acción podría desencadenar consecuencias imprevistas. Carlos sostenía el casco como un recordatorio de la fragilidad humana frente a lo desconocido. Mateo susurró: «Los antiguos nos están observando y juzgando». La pregunta final se volvió un desafío para todos. ¿Seremos dignos del legado que nos han confiado? Finalmente, la esfera proyectó un mensaje codificado, un enigma que ningún ser humano había descifrado antes. Advertencia sobre el equilibrio del mundo, la conexión entre cielo y tierra, y la responsabilidad de quienes llegaran a este lugar. Doctora Valeria Mendoza sintió un vértigo de conocimiento y poder, mientras Sofía temblaba entre miedo y fascinación. Mateo cerró los ojos y rezó, consciente de que estaban frente a algo que trascendía la historia y la vida misma. La pregunta que cerraba la escena era inevitable. ¿Podremos portar este legado sin destruirnos a nosotros mismos y al mundo que conocemos? El descubrimiento del corazón del sol empezó a dividir al equipo. Doctora Valeria Mendoza insistía en registrar todo con cuidado, mientras Carlos Rivas proponía estudiar cómo trasladar algunos artefactos para preservarlos. Sofía Herrera, fascinada por la esfera, se debatía entre seguir las reglas o dejarse llevar por la curiosidad. Mateo López observaba con creciente preocupación. El templo no tolera la codicia, ni la imprudencia. La pregunta que flotaba en el aire era intensa y directa. ¿Hasta dónde podemos dejar que la ambición nuble nuestro juicio frente a lo sagrado? Carlos decidió mover una estatuilla de Hate, ignorando las advertencias de Mateo. Al levantarla, la esfera del corazón del sol vibró intensamente, y un eco profundo retumbó por toda la cámara. Sofía dio un paso atrás, aterrada, mientras doctora Valeria Mendoza intentaba detenerlo. Cada símbolo en la pared parecía brillar con furia, y la pregunta se volvió más urgente. ¿Qué sucede cuando el poder de los antiguos choca con la imprudencia humana? El temblor de la cámara aumentó. Pedazos de piedra cayeron del techo, y polvo dorado flotó en el aire, mezclándose con la luz del corazón del sol. Mateo gritó: «Deténganse antes de que sea demasiado tarde». Doctora Valeria Mendoza sujetó a Sofía, mientras Carlos y Ernesto debatían entre huir o continuar explorando. La pregunta que se repetía en sus mentes era aterradora.
¿Estamos preparados para enfrentar las consecuencias de nuestra ambición? Sofía extendió la mano hacia el corazón del sol, ignorando los gritos de advertencia, y la esfera reaccionó proyectando imágenes de destrucción y catástrofes. Cada miembro del equipo sintió un miedo que no podían contener, y la responsabilidad del conocimiento pesaba sobre ellos como una carga inhumana. Doctora Valeria Mendoza se preguntaba cómo mantener el equilibrio entre la curiosidad científica y el respeto por lo desconocido. La pregunta que los atravesaba era inevitable. ¿Podremos sobrevivir a la tentación de usar este poder para nosotros mismos? Finalmente, doctora Valeria Mendoza tomó una decisión. Con voz firme, ordenó a todos retroceder y documentar cada hallazgo sin mover nada. La esfera emitió un pulso que pareció juzgar su decisión, y el templo quedó en silencio, como si aceptara su respeto. La pregunta final resonó en cada corazón. ¿Podrán la prudencia y la humildad salvarnos del precio de la ambición? Sabían que, aunque sobrevivieran, nada sería igual. El conocimiento ya había marcado sus destinos para siempre. El templo comenzó a temblar sin aviso, y las paredes vibraban con un brillo dorado intenso. Carlos Rivas trató de estabilizar las linternas, mientras doctora Valeria Mendoza sostenía firme a Sofía. «Basta. Consentien, Mateo López murmuró con temor. El templo no perdona. Incluso la más mínima imprudencia tiene un precio. Cada sonido, cada sombra parecía acercarse, recordándoles que no eran los dueños del lugar, sino simples, invitados en un reino antiguo. La pregunta que flotaba era directa y aterradora. ¿Qué ocurre cuando desobedeces las advertencias de quienes nos precedieron? Pedazos de piedra comenzaron a desprenderse del techo y las estatuillas vibraron violentamente. Doctora Valeria Mendoza gritó que retrocedieran, pero Sofía, fascinada, no podía apartar la mirada del corazón del sol. De pronto una sombra se proyectó sobre las paredes. Una figura que parecía humana, pero estaba hecha de luz y símbolos, en movimiento. Mateo se quedó paralizado. La pregunta surgió con fuerza. ¿Estamos enfrentando algo vivo o simplemente nuestra imaginación nos traiciona? El corazón del sol proyectó visiones de catástrofes. Terremotos, tormentas y erupciones que parecían reflejar los temores del mundo. Sofía cayó de rodillas, temblando, mientras doctora Valeria Mendoza trataba de calmarla y registrar cada evento. Carlos y Ernesto discutían si debían tomar los artefactos para estudiarlos o dejar que todo siguiera en su lugar. Mateo susurró: «Cada acción tiene consecuencias que no podemos controlar». La pregunta se volvió inevitable. ¿Estamos listos para cargar con el peso de lo que hemos desenterrado? El templo comenzó a colapsar lentamente. Rocas cayeron del techo y un polvo dorado cubrió el suelo. Doctora Valeria Mendoza tomó la mano de Sofía y corrió hacia la salida mientras Carlos ayudaba a Ernesto a levantarse. Mateo guiaba al grupo con conocimiento instintivo de los pasillos, evitando grietas y trampas antiguas. La pregunta que ardía en todos era clara: ¿podremos escapar de un templo que parece querer quedarse con nosotros para siempre? Al llegar al corredor final, el equipo se detuvo un instante para mirar atrás. El corazón del sol brillaba a lo lejos, intacto, como si hubiera juzgado su respeto y prudencia. Nadie hablaba, pero todos sentían el peso de lo que habían presenciado. Doctora Valeria Mendoza respiró hondo y susurró: «Hemos sobrevivido, pero nada será igual». La pregunta final del acto flotó entre ellos. ¿Qué parte de nosotros mismos hemos dejado en el templo? ¿Y qué secretos nos acompañarán
para siempre. El equipo finalmente emergió del túnel subterráneo hacia la luz del amanecer. La pirámide del sol se alzaba imponente sobre ellos, bañada por los primeros rayos dorados. Doctora Valeria Mendoza respiró profundamente, sintiendo que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Sofía miraba el cielo, todavía temblando por las visiones. Carlos ajustaba su casco, consciente de que habían sobrevivido por poco. Mateo López susurró: lo que hemos visto ya no nos pertenece, pero nos recordará siempre quiénes fuimos y quiénes podemos ser. La pregunta que resonaba en sus mentes era silenciosa pero poderosa. ¿Cómo compartiremos este legado sin destruirlo, ni destruirnos a nosotros mismos? Doctora Valeria Mendoza comenzó a documentar todo lo vivido con calma y detalle, sabiendo que sus registros cambiarían la historia de Teotihuacán para siempre. Sofía observaba las notas, fascinada por cómo la curiosidad humana podía coexistir con el respeto a lo sagrado. Carlos planeaba cómo proteger los artefactos sin caer en la tentación de apropiárselos. Mateo vigilaba cada gesto del grupo, consciente de que la lección del templo iba más allá de lo tangible. La pregunta final persistía: ¿podremos transmitir la verdad sin perder la esencia de quienes somos? Al revisar los registros, comenzaron a comprender la magnitud de lo que habían presenciado: conocimientos astronómicos avanzados, predicciones de la naturaleza y mensajes codificados sobre la conexión entre la humanidad y el cosmos. Doctora Valeria Mendoza sintió un respeto renovado por los antiguos, mientras Sofía comprendía que el aprendizaje era también responsabilidad. La pregunta que emergía ahora era clara: ¿qué haremos con un conocimiento que puede cambiar la percepción de toda la humanidad? Mientras descendían hacia la ciudad cercana, cada miembro del equipo reflexionaba sobre el impacto de lo que habían descubierto. Los secretos del templo permanecerían protegidos por su respeto y su discreción, pero la experiencia había cambiado sus vidas para siempre. Doctora Valeria Mendoza susurró: llevamos un fragmento de la eternidad con nosotros. La pregunta que cerraba su viaje era: ¿podemos vivir sabiendo que somos portadores de secretos que desafían todo lo conocido? Finalmente, se detuvieron y miraron la pirámide del sol una última vez, inmensa y silenciosa. Sabían que lo que habían encontrado no solo cambiaría la historia, sino también sus propias vidas. Cada símbolo, cada visión y cada artefacto formaban ahora parte de ellos. Doctora Valeria Mendoza respiró hondo y dijo: hemos sido testigos de lo imposible y sobrevivimos. La pregunta final quedó en el aire, invitando al espectador a reflexionar. ¿Qué misterios permanecen aún ocultos bajo las piedras antiguas, esperando ser descubiertos?